Bienvenidos al primer episodio de la primera temporada de Hablemos de Autos, un podcast donde estaremos hablando de todos los temas de la industria automotriz. Yo soy Gustavo Yo soy Gerardo. y bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Hablemos de Autos, el podcast donde la pasión por los motores se convierte en conversación. Ponte cómodo, ajusta el cinturón y arranquemos juntos este viaje. Gera, es interesante todo este mundo automotriz, cómo ha venido evolucionando. Si nos devolvemos unos 200 años en la historia, encontramos unos motores de vapor, después aparece la gasolina, aparece Henry Ford y llegamos ahora a vehículos eléctricos. ¿Cómo ha venido evolucionando este tema tan rápido? Definitivamente Taubito es súper emocionante y tiene un trasfondo bastante curioso. O sea, recordemos que el primer auto como tal era un triciclo, que lo Sí, hizo Carl Benz. estábamos reemplazando el caballo, la Totalmente. carreta. Hablamos de un motor de 2 tiempos. Algo, digamos, poco eficiente, hacía mucho ruido y ni se compara con lo que tenemos actualmente. Después de Carl Benz, vino la gente de Daimler, vino la gente de Maybach y comenzaron a mercadearlo un poquito más, porque Carl Benz no se le vendía prácticamente, hasta llegar al punto después donde estaba don Henry Ford. Y qué interesante como Henry Ford, porque al final lo que él viene a cambiar es la forma de producción. Realmente la cadena de producción fue el boom de Ford con el modelo T, porque realmente no podemos decir que fue el propulsor de automóvil, porque ya había muchas versiones atrás, pero lo popularizó y llega hoy a las masas de lo que pasamos de tener caballos y carretas a un triciclo de combustión y llega a ser un auto para todo el pueblo. Totalmente, porque a la hora de que Henry Ford saca el modelo T y comienza a popularizarlo, viene después su línea de producción, estamos hablando de que el precio del auto baja. El auto en Estados Unidos se convierte en un auto para el pueblo o accesible para el pueblo. Mientras las marcas alemanas, por ejemplo, un modelo de Daimler, un modelo Benz, costaban 10, 15, 20 veces lo que costaba un modelo T. Y qué vacilón, porque decimos que el vehículo llegó a estar para todos, pero realmente aún así eran muy costosos, digamos. O sea, realmente los primeros que tenían autos era gente de mucho dinero. Y ha evolucionado muchísimo porque cada vez es más accesible para la gente tener un auto. Claro, pero vamos a ver, vamos a irnos a ese tiempo, lo que se dice en ese momento. A nivel, por ejemplo, de las marcas alemanas. Se dice que en lo del principio del 1900, un obrero podía ganar 1.000 francos al mes. Y un auto costaba, no, 1.000 francos al año prácticamente. Y un auto costaba 10.000. Entonces no era accesible para ellos. Sí, realmente, y eso sin hablar de vehículos de lujo, porque hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir al museo de Packard en Fort Lauderdale y recuerdo que ahí tenían vehículos y tenían sus precios y ponían el equivalente a una casa de la época. Entonces, es todo esto que estás mencionando, o sea, realmente Packard, pues sí, ya llegó a ser una línea de lujo, pero valían como casas. Y aún así, los modelos más básicos eran casi inaccesibles para el obrero promedio. Pero es que tenemos una visión diferente. El alemán, su visión era el lujo, lujo y confort, que no anda muy lejos de lo actual, ¿verdad? Con sus principales marcas. Y se mantiene. El resto de europeos, el auto era un deporte. Ellos se orientaron a las carreras. A las carreras. Mientras que el americano, el auto era más para el pueblo. Sí, autos de trabajo. Era Ah, más trabajo, más pueblo, un acceso más fácil, más económico. Era una orientación totalmente diferente en todas esas líneas. que aún hoy lo vemos, porque muchos de los vehículos que encontramos, por ejemplo, en Ford, en Chevrolet y todo esto son pick-ups, son camiones, son equipos de trabajo que la mayoría de la gente lo utiliza en granjas, por ejemplo, digamos, y se vuelven otros vehículos pues más populares dependiendo del segmento. Y qué interesante cómo toda esta evolución también va de la mano con un tema muy histórico, que son las guerras, porque al final, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial potencian algunas empresas y pues tristemente otras pues decaen al no poder entrar en ese segmento. Claro, recordemos, al final de la Primera Guerra Mundial se dio la fusión
que todos posiblemente, cuando uno habla de Carl Benz, uno dice, sí, Mercedes-Benz. Y no Cuando en era. realidad no era así. Era, el Mercedes originalmente era un Daimler, no era un Benz. O sea, esa fusión de Mercedes, de Benz con Daimler se dio después de la Primera Guerra Mundial, cuando llega la crisis del el crack del 29, para subsistir tuvieron que unirse. Y así pasa con muchas. Al final de la Primera Guerra Mundial comienzan a levantar algunas marcas, pero había menos producción porque la producción se va La la producción guerra. es totalmente militar. Cuando hablamos en la Segunda Guerra Mundial sucede lo mismo. Y de hecho se da un retroceso en las marcas alemanas, obviamente por el resultado de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las marcas, el resto de marcas europeas, Peugeot, Citroën, comienzan a resurgir un poco. La primera alemana que comienza a resurgir después de la Segunda Guerra Mundial es Opel. Qué interesante como hasta el momento solo estamos hablando de autos de Estados Unidos y autos alemanes o O sea, autos europeos en europeos. general. Y de un pronto a otro empieza a aparecer el auto japonés, porque realmente el auto japonés hoy por hoy es de los más conocidos. Todo el mundo oye hablar de Nissan, todo el mundo oye hablar de Toyota y demás, pero en el pasado ni siquiera eran tomados en cuenta. Claro, pero los japoneses vienen a raíz también de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, tenían su industria antes, pero comienzan a resurgir después de la Segunda Guerra Mundial. Pero recordate que cuando los japoneses vuelven a ingresar al mercado, bueno, traen todos sus autos al mercado, es después de que de esa época dorada del automovilismo gringo, con todos esos motores inmensos, los Hemi, Que ese es un eso, punto muy, muy interesante de la época, porque ahí es como que congeláramos el automóvil, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que finales de 1960, principios de 1970, más o menos, es donde todo el mundo oye hablar del Mustang, del Charger, del Pontiac y todos esos carros que hoy por hoy siguen siendo un emblema, no importa si tienen 50, 60 o 70 años, la gente los sigue idolatrando, siguen saliendo en películas y demás, pero en ese momento el boom era ser el más potente, ser el más rápido, el que tuviese el motor más grande y solo vemos sin motores importarte el 8 consumo. cilindros, 6 cilindros en línea. El consumo no era importante. Entonces, es vacilón cómo se evoluciona en el mercado porque pasamos de motores 5000 V8, por poner un ejemplo, a más bien empezar a buscar eficiencia. Y ahí es donde el japonés logró meterse por ese lado, ¿verdad? Porque llega un punto Totalmente. donde el japonés dice, no, yo le puedo ofrecer un Toyota con un motor más eficiente, con un motor que gasta menos, que ofrece ciertas prestaciones y aparece una de las marcas que hoy por hoy son líderes en ventas a nivel mundial. Toyota. Pero mira que todo esto viene siempre de la mano de algún detonante. Hay un trigger, hay algo que dispara esos cambios. En la Primera Guerra Mundial, el crack de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, digamos, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial lo que teníamos eran carros lindos, porque no voy a decir que no, o sea, esas carrozas, porque esos carros cuadrados lindos eran súper elegantes. Y esa era la tendencia del auto. Después de la Segunda Guerra Mundial, vemos esos muscle cars, carros grandes, motores grandes, esa era su tendencia. En los 70 tuvo el problema con el petróleo. Ahí fue donde se abrió el portillo para la eficiencia en los autos y vienen los carros japoneses que tuvieron que abrirse un poquito su mercado hasta que el estadounidense comenzó a decir, no, sabe, los carros japoneses están mejor armados que los Está nuestros. mejor. Y qué vacilón, porque de verdad los primeros carros eran carrozas, como decís vos, podemos hablar de un Cadillac, por ejemplo, eran aquellos carros grandes, largos, Chrysler y demás. Después pasamos a una época más deportiva, donde queríamos potencia, poder, Esa es la parte curiosa. y después más bien pasamos a un momento donde los carros empiezan como a reducir un poco en tamaño, ¿verdad? Porque si nosotros nos devolvemos en la historia, habían carros ahí de casi 6 metros de largo y eran para 4 personas, Pero ¿verdad? igual En cambio, siempre depende también al mercado. Porque hoy en día, si te vas hoy en día, el mercado estadounidense es ese mercado de autos grandes, dominado por camionetas, por sus pickups y demás pero grandes. normalmente dominado
por camionetas, digamos, por pickup, por trucks. Estamos hablando, no sé, un Ford F-150 o El un ojo es Raptor el rey o un sí. Silverado. Pero en el mundo popular se redujo, porque digamos, ya no vemos a nadie que le interese comprar un sedán tan largo. Y aún las mismas marcas de lujo han ido cambiando un poco su concepto, porque por ejemplo, pues un Serie 7 BMW es un carro que tal vez ya no es tan llamativo para alguna gente, porque viene una evolución tan grande que son los sub. Pero recuerda que, como lo venimos diciendo, hablamos de que hay un mercado. Todo depende del mercado. El mercado japonés, no, perdón, el mercado chino sí tiene su tendencia a las versiones L de cada uno. Y por ejemplo, y BMW tiene sus series L, el 7L y así. El 5L, igual Mercedes, las mismas marcas chinas fabrican sus versiones L. Y qué Y eso interesante. es más espacio en cabina. Y qué interesante, Gera, porque mencionaste los chinos. Entonces venimos europeos, norteamericanos, japoneses. Hay un medio ahí donde aparecen Coreanos, los coreanos y Hyundai pasa un proceso de desarrollo, de adaptación al mercado, de aceptación, tanto Hyundai como Kia. Aparece tal vez KGM o Sanyong bueno, por Sanyong ahí, fue la que se un quedó ahí poco un más cerca, pero fue el más poquito rezagado de los rezagado. coreanos. Aunque fue la primera. Y ahora aparece el boom chino, donde encontramos cientos de marcas a nivel mundial y que ahorita están pasando por esa brecha que ya pasaron los coreanos, porque hubo una época donde nadie quería un carro coreano. Hubo una época donde nadie Nadie quería un quería carro japonés. japonés. En Estados, Entonces, al principio era lo mismo. ¿cómo viene evolucionando? Y todo va de la mano con el segmento, todo va de la mano con la economía, todo va de la mano con lo que quieran apuntarle, porque realmente, pues uno de los puntos más interesantes de los autos chinos ha sido su tecnología, pero también su precio. Y ahorita estamos escuchando hablar de algunas caídas en las bolsas de Hong Kong y demás por una estrategia de precios todavía más agresiva de los chinos, ¿verdad? Entonces, ¿será que se van a robar todo el mercado a como vienen? Recordar, por ejemplo, en los 70s entran los japoneses con autos más eficientes y mejor armados que los autos estadounidenses. Así entran a Estados Unidos y así comienzan a entrar el resto del mundo. ¿Cómo entran los coreanos al mundo? Más Con tecnología. autos con más tecnología y a un precio menor que los japoneses, que los estadounidenses. ¿Cómo están entrando los chinos hoy en el resto de Con mercados? más tecnología Con todavía. mucho más tecnología, eficiencia en el consumo no tanto, porque ellos se orientaron Se orientaron un poco más más al a segmento a la parte eléctrico. eléctrica, que es un motor diferente, pero están dándote más tecnología a un costo todavía más bajo. También lo han sabido hacer, porque vos mencionas el tema eléctrico, digamos. En algún momento empezaron con motores de combustión y hay marcas chinas con motores de combustión, pero tal vez en ese segmento no les ha ido tan bien. Pero entonces optan por una tecnología eléctrica donde tienen un poco más de facilidades quizás de producción, donde creo que van evolucionando muy bien en comparación a las marcas tradicionales y ahí pareciera que no tienen rival. Claro, pero es que recordemos, el motor de combustión es más complejo que un motor eléctrico. Claro, tiene Tiene más muchísimas partes. más partes. ¿Y cómo empezaron ellos? Ellos empezaron ingeniería inversa de otros carros y comenzaron a comprar motores a marcas japonesas principalmente y motores de tecnología un poco más viejas. Y sobre esos motores han venido trabajando. Que es un tema importante porque a veces tal vez la gente no lo sabe. Para trabajar, digamos, para que cualquier empresa produzca en China, tiene que tener una alianza con una empresa de fabricación china. Digamos, si Chevrolet, si Toyota, si Mercedes-Benz quiere producir en China, tiene que estar aliado con una A una fábrica china. empresa Entonces, china. ¿qué hacen estos chinos? Bueno, empiezan a trabajar en conjunto con las marcas, empiezan a tener acceso a sus planos, empiezan a tener acceso a ingeniería, a desarrollo y un montón Es de todo el cosas, know-how. O y sea, después empiezan a revertirlo, porque vos lo decías, o sea, están utilizando el motor de Mitsubishi, por poner un ejemplo, al inicio. O veíamos el chinito con la versión vieja de la 4Runner o del Hilux, pero ya no, ya evolucionaron completamente y pasaron a otro segmento. no sé si Entonces, recuerdas, por ejemplo, entre los primeros chinos que llegaron al país, los Cherry Cuckoo que el traía cucú.
cuando estaba Excel Automotriz, que traía el Cucú, el Cherry, los primeros que llegó los Cherry, los primeros Geely que trajo Beinza a Costa Rica. Beinza también cuando trajo, recuerdo una marca con un modelo que era el SAP 4, no sé si lo recuerdas, que era Claro. una copia de la segunda generación del RAV4. Y qué interesante porque la llave siempre ha sido la tecnología. Porque, digamos, para los que tenemos un poco más de años, nos acordamos en Costa Rica hablar de un carro sin dirección hidráulica, sin aire acondicionado, con vidrios de manillas, era lo más normal. Aparecen empresas como Hyundai, por ejemplo, donde ya en el vehículo base ya teníamos vidrios eléctricos, espejos eléctricos, aires acondicionados, direcciones hidráulicas, y eso empieza también a meter presión al mercado, porque entonces ya las otras marcas más tradicionales empiezan a meter esas extras a precios más altos. Entonces entra un poco en juego, tengo más tecnología, pero tengo mejor precio. Y lo vemos hoy por hoy en las marcas chinas que están rompiendo el mercado, o sea, conducciones autónomas, cámaras 360, techos panorámicos, un montón de otros lujos que realmente no sé si es por un tema de producción, no sé si es por un tema de nombre, pero cuando tenemos esas extras en un carro de una marca más tradicional, se complica la cosa, ¿verdad? Sí, pero igual también siempre hay una tendencia de mercado. Porque, por ejemplo, hace unos años que me tocó por trabajo ir varias veces a Sudamérica, a ciertos países de Sudamérica, te encontrabas que, por ejemplo, en Costa Rica te venden un carro modelo de entrada con aire acondicionado y un montón de extras, digamos ya estándar o por default. Cuando te encontraba, iba allá y hablando y mirando los carros, te encontraba que, por ejemplo, dependiendo del país, el aire acondicionado era un extra. O sea, Era un era algo que extra. tenías que pagar adicional, mientras aquí te lo daban desde la versión base. Porque se adaptan a los mercados, porque aún así las versiones que nosotros llamamos full extras no son full extras en Sí, otros lugares, ¿verdad? nuestras O sea, versiones y full cuando extras es un empezamos a intermedio. revisar a veces hasta las características que vienen en los catálogos o en los manuales, vemos un montón de cositas que puede tener el auto que aquí ni siquiera llegan, ¿verdad? Entonces, cada fabricante y cada agencia, pues, adapta los vehículos, digamos, a hacerlos un poco más Es competitivos que en el mercado. el auto siempre va a tener, el fabricante te hace su versión para ciertos mercados. Te la puede hacer la versión para Europa es diferente a la versión de América o la versión de Sudamérica, porque Sudamérica y Centroamérica terminan siendo lo que llaman mercado emergente para las empresas. Entonces nosotros tenemos menos acabados, menos accesorios, menos cositas que otras regiones. Entonces, Centro, Sudamérica y Asia y parte de Asia y otros lugares somos mercado emergente. Y fuera de las características, qué interesante ver, y lo mencionábamos al inicio con el tema de los tamaños, cómo el SUV, ese vehículo se está convirtiendo en una tendencia de producción y se ha adaptado a los mercados, porque realmente, si nos devolvemos unos 20, 25 años atrás, casi todas las sedanes, empiezan a Sí, aparecer los primeros SUV el y Qashqai, ahora todas las empresas tienen SUV, tanto así que podemos llegar a ver un Lamborghini Urus, por ejemplo, donde quieren tener un Lamborghini SUV el pura sangre. de Ferrari. Entonces, ¿cómo el SUV viene a romper ese segmento? La gente empieza a tener por lo menos una percepción de tamaño, y digo percepción porque a veces no son tan grandes, a veces los vemos por fuera, pero quizás la cabina es igual de espaciosa que un sedán, y tenemos otra percepción que es la altura, en especial con las calles que tenemos aquí en Costa Rica, todo el Bueno, mundo busca un carrito casi toda Latinoamérica tenemos el mismo problema. un poco más alto. Entonces, el SUV viene a romper también ese segmento, ¿verdad? Porque pasamos de tener pickup, pasamos de tener sedán, pasamos de tener algunos por ahí deportivos, Tipo descapotables y coupés y algunas otras cosas demás. al SUV. Y realmente todas las marcas empiezan a migrar ahí y lo vemos, por ejemplo, en marcas como Toyota, donde empieza a aparecer el Corolla Cross, el Yaris Cross, que tal vez no son un SUV de gran tamaño, son más un crossover ahí, pero ya Realmente son más crossover. con eso logran irse metiendo al mercado, porque entre el Yaris Sedan o el Yaris Hatchback, eh, aparece este carro y la gente busca más. Y desaparece, ya que lo mencioné, desaparece un poco ese hatchback, porque también hubo una época donde teníamos un montón de modelos, encontramos en Peugeot, encontramos en Honda, súper famoso, los hatchback de Honda en la época de los 90, El Civic, el la famoso famosa ranita. ranita que le decíamos acá, ¿verdad?
Sí, y lo veíamos mucho, por ejemplo, en rallies. O sea, muchos de los carros de rally en algún momento tendrían a ese concepto hatchback Ah, y ha venido ahí evolucionando. esa era aparición de carros de rallies. Como lamento la salida del Lancer. El Lancer. Qué Pero al hermoso. final vamos a lo mismo. Teníamos un Lancer que era un sedán, teníamos la versión Evolution que era un avión para correr, pero después aparecen otros cambios. Un ejemplo puede ser el Eclipse Cross, porque realmente los que recordamos el Mitsubishi Eclipse era un coupé, era un carro deportivo y los que no pueden ver un poquito ahí rápidos y Rápidos y furiosos Furiosos, se ¿verdad? encuentran un Eclipse y ahora se llama diferente, le cambiamos un Lo poquito algunas revivimos, le cosas, cambiamos, pero es una tendencia de pero al varias final es marcas. una tendencia de marca. Por ejemplo, Chevrolet lo está haciendo. Chevrolet, si recuerdas el Spark, el pequeñito Spark, ahora va a ser un mini todoterreno, ¿verdad? Que al final Chevrolet se está apalancando muchísimo del mercado de producción china, ¿verdad? Porque realmente muchos de sus modelos tienden a ser Baohun o algunas de otras marcas ahí, con algunos cambios quizás estéticos y demás. Sí, él juega con su inversión. Ya invirtió en varias marcas, tiene sus alianzas comerciales, entonces trae. Lo que pasa es que la gente no conoce muchos casos que él ve el carro, lo compra y dice, este es un carro gringo. ¿Y Y no, cuál, no es gringo. cuál creerías vos que puede ser el futuro del automóvil? Porque realmente empezamos hablando de vapor, pasamos a hablar de combustión, tal vez nos dedicamos un pedacito ahí donde aparece el diésel, que hoy por hoy realmente el diésel se quedó un poco más para camiones, para algún tipo de autos de trabajo tipo pickups y va un poco ahí quizás de salida, ¿verdad? Y empiezan a aparecer motores turbo, empiezan a decir los fabricantes, ok, vienen todas las regulaciones internacionales, cada vez quieren que sea más Es, eficiente, es la parte donde que comenzamos con el contamine downsize menos del... y empiezan a aparecer los motores pequeños turbo. Motor 1200, 1400, motor 1000 turbo. Empiezan a haber modelos donde aparece tricilíndrico turbo, porque cada vez queremos como recortar un poco algunas cositas y hacerlos más eficientes. Aunque, por ejemplo, Geely ya lo sacó, ¿verdad? Y volvió al Y 4 cilindros. después tenemos un giro entre el turbo y demás al eléctrico. Y ahora estamos teniendo como esa combinación, el híbrido, que estuvo Pero, ahí antes, un poco después, pero pero Tabito, aparece el híbrido. usted hay que ver que realmente aquí estamos casi que dando vueltas. Porque los primeros autos Ya, que se vendían eran eléctricos. no, y si nos devolvemos 200 años, Y, ya encontramos autos eléctricos. y después de los eléctricos vinieron los híbridos. Y volvimos Antes, otra vez a la antes, combustión. antes que el motor de combustión fuera un poquito más eficiente y el combustible se pudiera tener de un acceso más fácil, estábamos con motores con baterías, digamos, autos con baterías. Y después apareció el motor de combustión que cargaba esas baterías. Que al final lo que ha venido evolucionando también, por ejemplo, son las baterías. Escuchamos hablar de baterías de litio ferrofosfato, por ejemplo. El Ahora están sodio, apareciendo baterías de sodio. Entonces creo que eso es lo que nos hace devolvernos un poquito, porque tal vez dejamos de lado una tecnología, nos aparece algo un poco más eficiente, la retomamos otra vez. Escuchamos ahí mucho es el algunos costo también, conceptos ¿verdad? como por ejemplo el hidrógeno, ya tecnologías un poco más ambiciosas, creo yo, porque requieren una infraestructura totalmente diferente, ya el motor es totalmente distinto en algunas cosas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque el sueño de todo el mundo siempre fue el auto volador. Y ya empezamos El a de ver, la segunda, y ya mejor al empezamos a futuro ver, ya empezamos a ver algunas marcas ahí sacando unos tipo drones, como porque el Xpeng. realmente no son quizás el auto volador que nos imaginábamos ahí, que se levantaba con algún propulsor o algún sistema, no sé, magnético o lo que sea. Realmente mantenemos hélices y ese tipo de cosas, pero suenan ahí ya como que vienen algunas cositas un poco más Mira que viene, innovadoras. bueno, Tesla tiene años anunciando sus ¿cómo es? Cybercaps, es que les dicen ellos. Mientras ya hay otras que ya los tienen Que ya los trabajando, tienen ¿verdad? trabajando. Pero Y qué interesante ese punto, porque cuando hablamos de tecnología, estamos llegando a un punto de automatización, estamos llegando a un punto de ser autónomos. Entonces, ¿será que se pierda esa esencia del manejar? Porque
hay mucha gente todavía que rechaza el auto, por ejemplo, Automático. automático. No, yo necesito el auto manual, yo necesito sentir los cambios, Pero pones pero a esa gente. vamos cambiando. Pero mira, es que pones a esa gente con el tránsito que hay actualmente, los dejas atorados en esas, para nosotros son las presas, los atascos, o como le quieran decir en otros países, lo dejas atorados ahí 1, 2, 3 horas para recorrer Clutch entra, clutch 7, sale. 10 kilómetros. Llegan con ese dolor de pie, ¿verdad? Y ya que les das un automóvil, un carro automático para el mismo recorrido, con las mismas circunstancias, ya van cambiando Que su lo que parecer. buscamos al final siempre en el auto es confort. Entonces estamos hablando, voy a poner un ejemplo, un auto automático, con auto hold, con una serie de cositas que me empiezan a facilitar el proceso. Y si ya todavía llegamos al autónomo, prácticamente el vehículo se frena cuando el de adelante frena, avanza cuando el de adelante avanza. Entonces hace un proceso un poco más simple. Ahora te hago una pregunta. Lo que yo no sabría es si vamos a llegar a un punto donde sea como en las películas de ciencia ficción, donde prácticamente me siente, le diga, lléveme a mi casa y me llevó y no tuve que hacer nada, porque por lo menos para los que nos gustan los autos, creo que ahí sí estamos perdiendo esa esencia final de la conducción, que es uno de los objetos más codiciados por el hombre, porque todo el mundo le gustan los carros y entre más dinero tiene la gente, más carros y más lujo. Si te digo, por ejemplo, a mí, bueno, se lo sabe, me encanta conducir, a usted gusta conducir, si no, no estaríamos en esto también, nos encantan los autos, pero me gusta el control crucero adaptativo que tengo ahora. Es una gran herramienta. Pero la conducción semiautónoma que tengo no me gusta. Siempre me gusta tener un poquito el control, pero es parte de esa negación por un tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le encanta que el auto dé la curva o mantenga su carril solo? Yo prefiero llevar el control. Y es un par de cada quien. Es como los mismos, como lo decíamos, la misma persona que se niega a pasarse la caja automática. ¿Y qué pasa con las asistencias a la conducción? Porque ese es todo un tema. Y cada vez más vemos vehículos en carretera, hay accidentes, hay una serie de cosas. ¿Será que la única solución para reducir ese nivel de accidentes de tránsito, las muertes en carretera y todo, sean autos totalmente autónomos, que se comuniquen entre sí y prácticamente no hayan choques? Porque pues la tendencia a muchos lados va para ahí. El error humano siempre va a ser un factor. La tendencia va para ahí. O sea, con los radares que tienen la mayoría de los autos ahora, bueno, los más nuevos que vienen, ya por lo menos tienes el frenado de emergencia. Ya te corrige, te salva algún choque. No, y al final, creo que la tecnología siempre está para eso, para apoyar. Lo que no sabría es si va a llegar a un punto donde nos reemplace, ¿verdad? Porque vos hablaste de la Cybercab. Básicamente es un taxi autónomo, o sea, lo pedís desde una aplicación, el vehículo llega, te montas, te lleva a tu destino y se va. Nadie lo maneja, nadie lo controla. Pero ya vemos que hay otras marcas que lo tienen hace rato con sus sensores líder y demás, y siempre hay fallas. Como cualquier máquina, Como cualquier máquina, y posiblemente fallar. necesitaremos muchos años más de evolución, pero realmente qué interesante este tema, y tenemos aquí para hablar muchísimo rato. Sí, toda Así esta que parte de las hadas lleva mucho recorrido porque habrá quien le encanta que su carro tenga todas las hadas y habrá quien detesta todos los pitillos o todas las alertas, las correcciones automáticas o demás. Entonces, nunca va a faltar. creo que la conducción es un tema de nunca acabar, y los que disfrutamos de este mundo, pues tenemos mucho de qué comentar. Los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Estamos disponibles acá para ustedes. Vamos a seguir produciendo y los esperamos en el próximo episodio.